Bienvenidos al taller de Estrategia de Búsqueda y Normas APA. Este taller está a cargo de la Unidad de Asesoría Documental y Servicios Electrónicos de la Biblioteca Pedro Graces de la Universidad Metropolitana. Los objetivos de este taller son: primero, desarrollar habilidades y competencias en la formulación de estrategias de búsqueda y uso ético de la información. Segundo, dar a conocer distintas herramientas de búsqueda para la recuperación de información académica en Internet. Tercero, dar a conocer la aplicación adecuada de las normas APA como herramienta de apoyo a la investigación en la Escuela de Derecho, con especial atención en documentos legales. Las estrategias de búsqueda son planes o procedimientos que se emplean para la recuperación de información, descartando aquella no relevante o pertinente según las necesidades de información. En resumen, es la preparación para alcanzar la recuperación exitosa de la información. Las estrategias de búsqueda están conformadas por 4 elementos. El primero, la planeación. Se utiliza para facilitar la estrategia. Antes de realizar una búsqueda de información, se debe identificar la necesidad de información, los términos de búsqueda, el lenguaje natural y controlado y las fuentes a utilizar. Ejecución. Una vez definidos los elementos, realice las búsquedas necesarias en catálogos en línea, bases de datos, repositorios y motores de búsqueda. Evaluación. Analice y revise el alcance de su búsqueda. Utilice otras fuentes de información y otros términos. No se conforme con el primer resultado, ni debemos limitarnos a un solo buscador o base de datos. Registro. Asegúrese de mantener un registro detallado de su búsqueda y los resultados. Es muy importante ir llevando las citas y referencias bibliográficas que vamos utilizando. El primer paso para definir nuestra estrategia es la elección del tema. Luego debemos determinar la necesidad de información, es decir, qué información busco. Luego delimitamos determinando el tema o contexto donde lo necesito, el idioma que preferimos, el periodo cronológico y el área geográfica que deseamos abarcar. Podemos traducir el término que estamos buscando para un mayor alcance en la búsqueda. Para definir el término de búsqueda podemos apoyarnos de las palabras claves a utilizar. Si vamos a incluir el lenguaje natural, o sea, el lenguaje coloquial o de uso cotidiano, podemos apoyarnos con los sinónimos, así como también de los descriptores y el lenguaje controlado. Estos son términos preestablecidos bajo criterios de normalización para lograr un mejor acceso y recuperación de la información. Los más comunes son tomados de los índices de materias y tesauros, así como también las listas de encabezamiento. Ahora determinamos los operadores de búsqueda a utilizar. Ellos nos permiten restringir y enfocar las búsquedas. Estos son algunos de los más utilizados. Al tener todos estos datos recabados, nos vamos a los recursos donde vamos a encontrar la información necesaria. Tenemos disponibles catálogos en líneas, bases de datos, repositorios y motores de búsqueda. Podemos ver ejemplificada una búsqueda realizada con esta estructura. El tema elegido, vientre de alquiler. La información que necesitamos sobre este tema es la definición de la situación actual de la legislación venezolana. Lo delimitamos específicamente las técnicas de reproducción asistida en idioma español e inglés durante los años 2010 y 2015 para Venezuela y Latinoamérica. Determinamos 2 términos en inglés utilizados para este tema. Definimos un término de búsqueda en lenguaje natural, resultando vientre en alquiler, y unos controlados que serían gestación por sustitución, maternidad subrogada y vientre subrogado. Y el operador que escogimos fue AND. La búsqueda la realizamos en el catálogo de la biblioteca, en la base de datos ScienceDirect, en el repositorio Saber UCB y el motor de búsqueda conocido por todos, Google.
Al realizar la búsqueda, tenemos dos resultados. Un resultado óptimo, que es el ideal, y la investigación llega a su fin. Resultados no óptimos. Si es así, debemos determinar cuál fue el problema encontrado. Entre los más comunes tenemos demasiados resultados. Es un problema a la hora de poder revisar esta cantidad de material. Muy pocos resultados nos indica que no hay suficiente información sobre el tema a investigar. También puede ocurrir que nos arroje referencias insuficientes o no disponibles, por ejemplo, cuando ya no está disponible en la web. Otro problema es que consigamos referencias en un idioma que no manejamos. Si conseguimos la mayoría en alemán, por ejemplo, y no lo dominamos, no será de utilidad. Un caso muy común es conseguir referencias de un nivel muy avanzado, como es el caso de tesis doctorales, cuando estamos investigando para una tarea de pregrado. Si tenemos algunos o varios de estos problemas, el resultado sería no óptimo y debemos reformular la estrategia. Uno de los elementos estudiados anteriormente son los operadores de búsqueda. ¿Qué son? Son palabras, signos o símbolos cuyas funciones es vincular, combinar, sustituir o especificar la ubicación de palabras claves, términos y demás puntos de acceso. Permiten restringir y enfocar la búsqueda de información. Los más utilizados son los lógicos o booleanos, de operadores de truncamiento y operadores de proximidad. El más utilizado son los lógicos o booleanos, términos y símbolos utilizados para vincular y combinar palabras, es decir, definen la interacción entre estas de acuerdo a nuestras necesidades. Generalmente se utilizan en su idioma original. Aquí tenemos su uso y contexto de una forma visual muy práctica. El operador AND recupera solo los registros que incluyen ambos términos a la vez. En este caso lo indicamos en el sector amarillo. Operador OR recupera los registros que contengan cualquiera de los dos términos. Al utilizar esta palabra como conector, vamos a realizar una búsqueda completa. AND-NOT recupera los registros que contengan el primero de los términos y excluye el segundo. ¿Dónde buscar información? Tenemos los catálogos en línea. Son bases de datos referenciales que contienen los registros del material bibliográfico de una biblioteca. ¿Qué información nos ofrece? Tienen referencias de libros, publicaciones periódicas, trabajos de investigación y cualquier otro material que forma parte de su colección. También proporciona su ubicación en la biblioteca y disponibilidad. El ejemplo más próximo que tenemos es el catálogo de la Biblioteca Metropolitana. Bases de datos. Reúne colecciones de documentos electrónicos de acceso en línea. ¿Qué información nos ofrece? Información en distintas áreas del conocimiento, tanto referencial como texto completo. Algunas de ellas serían Cielo, ScienceDirect, por nombrar algunas. Repositorios. Gestiona y difunde la producción académica de una institución. En ella vamos a encontrar tesis, artículos de investigación, libros, revistas electrónicas, presentaciones y otros documentos. Uno de los más utilizados es SaberUCB, el repositorio de la Universidad Central de Venezuela. Motores de búsqueda. Busca archivos almacenados en servidores web. También se denomina buscador. ¿Qué nos ofrece? Cualquier tipo de información en cualquier formato, es decir, en texto, gráficos, videos, audios, etc. También ubica las redes sociales. Algunos ejemplos, el mejor conocido por todos, Google o Yahoo. Ahora vamos a realizar una búsqueda en las herramientas disponibles desde la página web de la biblioteca. Desde la página web, el primero que encontramos es el catálogo en línea. En su página principal tenemos el enlace
Nos lleva a esta página. En ella vamos a encontrar todas las bases disponibles para realizar la búsqueda. Las búsquedas pueden ser bibliográficas en las distintas salas que tenemos. Si necesitas encontrar revistas específicamente, trabajos de grado, videos, mapotecas, pinatecas, entre otros. Marcaremos búsqueda libre. Nos trae un buscador tipo Google. Allí colocamos el término elegido y le damos al botón Buscar. Derecho procesal en este caso, le damos a buscar. La base de datos bibliográfica nos recuperó 178 registros. Encontramos la bibliografía sobre el tema solicitado. Lo primero que vamos a conseguir es el tipo de documento, el título, seguido del autor, los descriptores, en cuál sala está ubicada. En el caso de la biblioteca, la sala humanística, la sala científica o la sala Ramón J. Velázquez. Tenemos el código del material, que sería la cota, cuántos ejemplares están disponibles. Los subrayados en azul es un gran dato, porque aquí podemos conseguir, si queremos revisar sobre un mismo autor, le damos clic y nos traerá la búsqueda. De 178 registros que teníamos, pasamos a 23 de este autor. También lo podemos utilizar con los descriptores. Podemos marcar alguno de ellos y ver cuántos nos trae. ¿Okay? De 23 quedamos a 6. Así es una de las fórmulas de ir recortando la información. Al finalizar la página, tenemos una herramienta para enviar la selección por email. Le damos clic, colocamos el email del remitente, del destinatario y los comentarios. También podemos imprimir la selección. De esta manera. Okay. Nos vamos para atrás. Podemos escoger bibliográfica y trabajos de grado. Esta base de datos es muy interesante, pues podemos revisar todos los trabajos de grado realizados en la Universidad Metropolitana. Vamos a probar con la búsqueda avanzada. Esta la podemos realizar cuando tenemos más datos o cuando queremos ser específicos. Vamos a colocar aquí el mismo término, derecho procesal. ¿Y qué otro queremos delimitar? En este caso podemos delimitarlo por la fecha de publicación. 2004. Le damos buscar. Nos va a traer 4 en la base bibliográfica y 4 en trabajos de grado. Revisamos los trabajos de grado. El plus de esta base de datos tiene el mismo formato, pero nos deja conseguir tesis a texto completo. Abrimos la selección, vemos los datos que nos interesan y aquí está el enlace al texto completo. Le damos clic. La universidad nos advierte del derecho de autor y luego podemos descargar este tesis en formato PDF. Este formato nos permite revisarlo y asimismo guardarlo. ¿Okay? Lista el catálogo en línea. Vamos a devolvernos para la página de la biblioteca.
Allí vamos a revisar en el renglón principal las herramientas de búsqueda, específicamente los recursos electrónicos. Herramientas de búsqueda, recursos electrónicos. Allí tendrán acceso a una gran cantidad de bases de datos a su disposición. Están contenidas por materias. En esta oportunidad revisaremos Redalyc. Ahora vamos a realizar una búsqueda en las herramientas disponibles desde la página web de la biblioteca. El primero de ellos es el catálogo en línea. El catálogo nos permite saber qué tenemos disponibles en estas bases de datos. Podemos buscar en todas o específicamente en la que estamos interesados. Nos presenta dos tipos de búsqueda, libre y avanzada. Marcamos libre, nos trae un buscador tipo Google y colocamos el término elegido. Le damos al botón buscar. La base de datos bibliográfica nos recuperó 178 registros. Le damos a la lupa y encontramos la bibliografía sobre el tema solicitado. Está desglosado de la siguiente manera: tipo de material, título, autor, descriptores, ubicación en la sala, cota, total de ejemplares y disponibles para préstamo. Lo subrayado en azul nos podemos hacerle clic y nos traerá todo lo indicado con ese término, ejemplo el autor o los descriptores. Podemos seleccionar lo que necesitemos haciendo clic y al final de la búsqueda podemos imprimirla o enviarla por email. El otro buscador es la búsqueda avanzada. Podemos utilizarlo cuando tenemos datos específicos del material o queremos delimitar la búsqueda. En este caso, haremos derecho procesal, especificando el periodo cronológico. En este caso nos interesa 2004. Le damos buscar. Nos arrojó 4 resultados de los 178 iniciales en la búsqueda bibliográfica. Ahora revisaremos la base de datos de trabajo de grados. Esta base de datos tiene un plus. Esta base de datos nos permite conseguir tesis a texto completo. Le damos clic. La universidad nos advierte el derecho de autor. Luego de haber leído y entendido, aceptamos y nos descarga el archivo en formato PDF, el cual vamos a poder revisar a texto completo. Ahora nos vamos a la página principal de la biblioteca y vamos a revisar las herramientas de búsqueda que tienen disponibles. Allí tienen un acceso a una gran cantidad de bases de datos. Le damos a recursos electrónicos. En la página de recursos electrónicos y herramientas de investigación de la Biblioteca Pedro Graces vamos a encontrar una gran cantidad de bases de datos. Ellas son un gran aliado en la parte de nuestra investigación para conseguir artículos a texto completo, referencias y un sinfín de oportunidades. Ellas están divididas por especialidades. El día de hoy vamos a revisar la base de datos Redalyc. Es una base de datos en red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. En su
página principal podemos conseguir un buscador tipo Google en el cual vamos a colocar el término que necesitamos y podemos hacer la búsqueda por artículos, autores, revistas, disciplinas, instituciones y países. Vamos a dejarlo en artículos y hacemos clic. Nos recuperó 99.692 resultados. Obviamente no vamos a revisar todo este material. Para esto debemos filtrar la búsqueda según nuestros requerimientos. El periodo cronológico, vamos a marcar el 2018. El idioma que nos interesa, en este caso español. La disciplina en la cual está asociada. Si no la vemos aquí, le damos a ver más, marcamos en derecho. Y nos interesa en este caso para Colombia. Aplicamos los filtros y obtendremos 240 resultados, 247, lo cual es un buen número comparado con el anterior. Aquí podemos revisar el título del artículo, el título de la revista y si queremos leerlo le damos a PDF. Esto nos los va a mostrar en esta pantalla. También podemos descargarlo e imprimirlo. Otra de las opciones que nos da de gran utilidad es la herramienta de cómo citar. En este caso, nos interesan las normas APA. Podemos copiarlo y él hace una copia del texto. Esto lo vamos a ir usando para nuestra lista de referencias bibliográficas. Otra de las opciones interesantes que tiene es que podemos revisar el número completo de la revista. Esto es de gran ayuda porque podría ser un número especial y servirnos todo el contenido de la misma. De igual forma, al dar clic allí, vemos en la página de la revista una serie de métricas, el número completo, aquí vemos todo, y su archivo. Está disponible desde el 2019 hasta el 2006. De igual forma, podemos compartirlo por las redes sociales de Facebook y Twitter. Luego de haber visto la base de datos Redalyc, los invitamos a revisar el resto de las bases de datos, pues funcionan de la misma manera o muy parecido. Igualmente, recomendamos que las búsquedas de información bibliográfica, en vez de realizarlas por Google tradicional, las realicemos por Google Académico. Ahora nos enfocaremos en las normas APA. Antes de adentrarnos en las normas APA, debemos recalcar la importancia de citar para no cometer un delito como lo es el plagio y el autoplagio. El plagio es la práctica de acreditarse palabras, ideas y conceptos de otro. Y el autoplagio se refiere a la práctica de presentar un trabajo propio publicado previamente como si fuera reciente. Importante, al tomar ideas de otra persona, cita, al igual de que si es un trabajo propio. Como podemos darnos cuenta que sea de tu autoría, la información no te excluye de cometer un delito. Es por esto que es de indispensable las citas en una investigación. Hay muchos casos de plagio. Aquí te vamos a presentar cómo puede afectar este delito. Por ejemplo, obligando a un presidente a dimitir de su cargo, como sucedió en Hungría, donde el presidente plagió gran parte de su tesis en el año 2012. Recientemente, la ministra de Sanidad de España renunció a su cargo por un plagio realizado durante su máster. Así como se sigue estudiando el caso del actual presidente de España, Pedro Sánchez, quien presentó información en su tesis como parte de ese estudio y ya esa investigación la había presentado previamente.
La Universidad Metropolitana, en su Reglamento de Convivencia y Régimen Disciplinario, consideran faltas muy graves el uso de citas o referencias falsas y todas las modalidades de plagio, las cuales pueden acarrear sanciones hasta llegar a la expulsión. Empecemos. ¿Qué es una cita? Cita es una nota que se alega para prueba de lo que se dice o se refiere. Citar es referir los autores, textos o lugares que se alegan en comprobación de lo que se dice o se escribe. ¿Para qué sirve una cita? Una cita textual es útil para dar validez, soporte o fuerza a una investigación o propuesta planteada por nosotros, empleando para ellos el conocimiento, investigación o datos recopilados por otra persona o institución. Debemos citar cuando tomamos una idea de otro autor para apoyar un planteamiento propio. Si utilizamos juicios, representaciones o conceptos expresados en un trabajo de nuestra autoría para apoyar una nueva investigación, también debemos citarlos. Así se evita caer en el autoplagio. ¿Por qué citar? Promueve el derecho del autor. Evita acusaciones de plagio. Difunde el conocimiento y localiza el origen de las ideas. ¿Qué es una cita textual? Al citar, siempre indique en el texto el autor, año y página específica de la cita. Las citas pueden ser cortas o largas. Use puntos suspensivos en una oración para indicar que ha omitido material incluido en la fuente original. No use puntos suspensivos al principio ni al final de cualquier cita. En caso de material no numerado, anote el número del párrafo. Las citas textuales no son exclusivas de texto. También debemos incluir los medios audiovisuales tales como película, emisión de audio o televisión, podcast, también material estático, mapa, material gráfico o fotografía. Una cita textual corta es la que lleva menos de 40 palabras y se incorpora en el texto entre comillas. Aquí podemos ver un ejemplo y finaliza entre paréntesis con el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página. Se considera una cita textual larga al tener más de 40 palabras. Se comienza en un bloque independiente sin comillas, a 2,54 centímetros de distancia del margen izquierdo. Si posee más de un párrafo, se agrega a cada uno sangría de medio centímetro a doble espacio. Aquí podemos ver un ejemplo. Ejemplo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al finalizar la cita, entre paréntesis debe llevar la abreviatura de Constitución, seguido del año de emisión, la abreviatura del artículo y el número del artículo citado. Cita textual larga de una ley. Al finalizar entre paréntesis debe ir el nombre de la ley, el año de la ley, la abreviatura del artículo y el número del artículo. ¿Cómo citar? Tenemos dos opciones. Opción 1. Indicando el apellido del autor y el año de la obra antes de la cita y el número de página al final de la misma entre paréntesis. Opción 2. Indicando el apellido del autor, el año de la obra, el número de la página al final de la cita entre paréntesis. Ya hemos visto cómo citar un autor. A continuación, veremos cómo se realiza la cita textual con varios autores. Al citar por primera vez una fuente que contenga entre 3 y 5 autores, se hace mención de todos los autores. Las veces subsecuentes que se cite la misma obra, se menciona al primer autor y se abrevian los siguientes con la abreviatura et al.
Si la obra tiene 6 o más autores, se hace mención solo del primer autor, seguido de et al todas las veces que se cite dicha obra. También podemos realizar citas de citas, las cuales debemos resaltar la mención del autor del texto original y al autor de la obra que estamos consultando. Aquí podemos ver un ejemplo. En clases podemos recibir información relevante y esta es la forma de citarla. Para realizar citas en otros idiomas, diferente al español, existen dos opciones. La primera, traducción propia sin incluir el texto original. Esta traducción de la cita debe tratarse como una paráfrasis y debe seguirse la estructura de una paráfrasis. Opción 2. Traducción propia incluyendo el texto original. Coloque el extracto en idioma extranjero en comillas si tiene menos de 40 palabras, junto a la traducción propia entre corchetes. Aquí veremos los dos ejemplos. Opción 1. Traducción propia sin incluir el texto original. Igualmente, al final citamos entre paréntesis el autor, año y número de página. Opción 2. Traducción propia incluyendo el texto original. La paráfrasis es la explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Traducción en verso en la cual se imita el original, sin verterlo con escrupulosa exactitud. La paráfrasis es una forma de explicar con nuestras propias palabras un concepto o idea emitido por otra persona. En este caso no se utilizan comillas o espacios para diferenciar la cita. Se emplea un lenguaje propio o cercano a la audiencia para comprender la idea del autor. Y se debe hacer mención de la fuente al igual que en las citas textuales. Aquí podemos observar el ejemplo de una paráfrasis. Las leyes también podemos parafrasearlas. He aquí un ejemplo. Ahora iremos a un punto muy importante, las referencias bibliográficas. Las listas de referencias solo se incluyen aquellas fuentes utilizadas en el trabajo que haya sido citado y la bibliografía incluye trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior. Es de suma importancia porque se suele confundir las listas de referencias con las bibliografías. Para esto vamos a determinar qué incluye una lista de referencia. Incluye solo las fuentes que hayas utilizado en la investigación. Ordene las referencias de forma alfabética por el primer apellido del autor. En una referencia de una obra sin autor, coloque el título de la misma en su lugar. Un dato importante es que a partir del año 2000 las sentencias se encuentran disponibles en la página web del TSJ. En libros con 7 o más autores, mencione los 6 primeros y abrevie los restantes con la abreviatura et al.
Utilice la abreviatura S.F. para indicar que una obra no posee fecha de publicación. Para los documentos legales consultados en Internet es impredecible colocar qué es una versión electrónica y su URL respectivo. El DOI es una secuencia alfanumérica o código asignado por la Fundación Internacional del DOI. Su función es darle una identificación única y permanente a los recursos electrónicos, así sea un artículo, libros, capítulos de libro, imagen, documentos sonoros o productos audiovisuales, y ofrecer un enlace continuo de su ubicación en Internet. Un documento con DOI no se necesita más información para identificarlo, ubicarlo o ser recuperado. Se identifica en los artículos científicos y nos sirve para recuperar el documento. Aquí realizamos una búsqueda en Google y nos arroja el documento deseado, solamente con copiar el DOI. No necesitamos el título del artículo, ni el autor, ni en qué revista fue publicado. Así debemos realizar la referencia de un libro impreso. Su forma general sería apellido, seguido de la inicial en mayúscula del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, el título de la obra y subtítulo se aplica en cursiva, el número de la edición se aplica, es de recordar que es primera edición, no se coloca, el lugar de publicación seguido de la editorial. Aquí podemos ver dos ejemplos. Libro electrónico. Su forma general, apellido seguido de la inicial en mayúscula del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, seguido del título de la obra en cursiva y muy importante, debemos recuperar de qué página web fue obtenido. Aquí dos ejemplos, un libro electrónico y un libro electrónico con DOI. Podemos agregar si necesitamos ese dato. Cómo citar un artículo de revista impresa. Debemos colocar el apellido, el inicial en mayúscula del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, seguido del título del artículo, luego el título de la revista, seguido del volumen y entre paréntesis el número. Esto es muy importante porque hay revistas que pueden dejar de tener alguno de esos dos datos, seguido de la página de inicio del artículo y la página final del mismo. Tenemos dos ejemplos. Ahora con un artículo de revista electrónica. Dos ejemplos a continuación. Vamos a revisar cómo se cita un artículo de prensa. Forma general, apellido, seguido de la inicial en mayúscula del nombre. La fecha aquí es muy importante porque no es el año de publicación, sino es el día, seguido del mes y seguido del año. Luego el título del artículo, el título del periódico, seguido de las páginas, cuerpos o secciones, depende de cómo esté estructurado este periódico. Tenemos el ejemplo en formato digital y en formato impreso. Tenemos aquí la fórmula para citar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el nombre de la Constitución, entre paréntesis tenemos que especificar la fecha de promulgación, exactamente día, mes y año. Indicar que es una publicación oficial, el número de gaceta, extraordinaria, la fecha completa, igualmente día, mes y año. Aquí tenemos el ejemplo de un documento impreso y el ejemplo de la Constitución en formato electrónico. Las leyes y códigos se realizan de la siguiente manera. Nombre de la ley o código, seguido del año de promulgación,
seguido cuando fue publicado oficialmente en Gaceta, la fecha completa, día, mes y año. Tenemos el ejemplo del documento impreso y el ejemplo del documento en digital. ¿Cómo citar una sentencia? La fórmula general es tribunal seguido de la sala, el número sentencia seguido del día, mes y año. El ejemplo de un documento impreso y el ejemplo de un documento en digital. Recuerden siempre, la versión digital debe incluir de dónde fue recuperado. Los tratados internacionales, su forma general, institución que emite, entre paréntesis la fecha completa, seguido del nombre del tratado. Aquí podemos ver de un documento impreso, que es de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de un documento digital. Las sentencias internacionales, tribunal que lo expide, seguido del año, nombre del caso, sentencia, la fecha seguida del día, mes y año, documento impreso y el documento digital. Los medios audiovisuales también podemos citarlos, como es el caso de los podcasts. Su forma general, apellido inicial del nombre, entre paréntesis va el productor, entre paréntesis seguido día, mes y año, luego el título del podcast, entre paréntesis descripción de la forma, recuperado de y colocamos la página web. Una discusión de una comunidad virtual, tenemos su forma general, apellido, inicial en mayúscula del nombre, día, mes y año, título del mensaje, descripción de la fórmula, que sería comentario en un foro en línea o mensaje en un blog y recuperado de. Allí vamos a colocar la dirección web. Para citar una red social, en este caso YouTube, vamos a colocar el apellido e inicial del mayúscula del nombre, entre paréntesis días, mes y año, el título del video, descripción de la fórmula y dónde fue recuperado. Una red social, en este caso Instagram, nombre de la persona o grupo, entre corchetes el usuario, día, mes y año, seguido del contenido de la entrada en cursiva, incluyendo las 20 primeras palabras, entre corchetes descripción audiovisual y recuperado de. Aquí vemos un ejemplo del Instagram de la biblioteca, Pedro Graces. Incluimos el nombre de la biblioteca, seguido del usuario que es Biblio Unimed, seguido del día, mes y año de la publicación, el contenido de la entrada del post, seguido de imagen de Instagram y recuperado de, ahí vamos a colocar la URL. Para realizar la cita del profesor en clase, apellido, coma, inicial en mayúscula del nombre, nombre de la clase, entre corchetes material del aula, nombre de la materia, universidad patrocinante, ciudad y país. Aquí podemos ver dos ejemplos. Así damos por concluido el taller. Les recordamos llenar el formulario para realizar todas sus búsquedas y planteamientos de inquietudes y poderlas resolver en la próxima sesión. Los invitamos a contactarnos por nuestro correo electrónico o chat en línea para cualquier pregunta, así como seguir las redes sociales de nuestra biblioteca para información de interés.